Lucas 22, le damos la lectura del versículo 54 al 62. Repito, Lucas 22, del versículo 54 al 62. Vamos a poner de pie, ¿cierto? Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, yo he titulado este mensaje: ¿y después del fracaso qué? Fíjense que yo reflexionaba un poco en algunos personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos la historia de algunos fracasados. Por ejemplo, tenemos la historia de Sansón. Y Sansón vivió una vida de fracaso en fracaso. De hecho, nosotros lo vemos en el texto bíblico con 2 mujeres que no son de su nacionalidad. Lo vemos como que uno lee toda la historia de Sansón y como que uno se da cuenta que anda siempre curado, ¿cierto? En realidad fracasó. Pero después del fracaso, ¿qué? Entonces, fíjese que hay un momento cuando ya Sansón está en lo más bajo que podía caer, y él ora al Señor y pide otra oportunidad. Y fíjese que aunque él murió, él logró hacer la voluntad de Dios, porque cuando se le promete a su madre y a su padre, a Sansón, ¿cierto? Se le promete que Sansón iba a liberarlo del yugo filisteo. Y con su muerte, él cumplió esa misión, porque murieron 3.000 filisteos. O sea, ¿se da cuenta por qué? Porque después del fracaso, ¿qué? Nosotros podemos ver, por ejemplo, dentro de lo que es la vida de David. David tiene un tremendo fracaso, ¿cierto? Él está en lo mejor, ¿cierto? El tremendo personaje, es como el héroe del momento, el más famoso que hay. Todos lo querían como rey, pero hay un momento donde fracasa. Él se convierte en un homicida, en un adúltero, ¿cierto? Y ustedes saben la historia con Betsabé, cuando él mata a Urías y fracasó. Pero después del fracaso, ¿qué? ¿Cómo resolvemos el fracaso? Y la pregunta que yo les puedo hacer a cada uno de ustedes: ¿han fracasado en alguna medida? Y yo creo que si hay algo que nos une, que delante del Señor hemos fracasado más de una vez. Y fíjese que David es poseedor de la frase que, de alguna manera, me gustaría ser poseedor de esa frase. Este es mi siervo, ¿cierto? El cual tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, lo dice Dios mismo. Y fíjese que eso lo dijo después del fracaso, no antes del fracaso. Porque cuando David es confrontado por el profeta Natán, ¿cierto? Él tiene palabras que son claves: Señor, no apartes de mí tu presencia. Porque David resuelve su problema con la intimidad con Dios. Y fíjense que aquí tenemos al hermano Pedro, y la historia comienza un poco antes. Si usted se devuelve una página y media atrás, ¿cierto? Pedro es el personaje fantástico. ¿Por qué? Porque Pedro tiene una tremenda revelación. Y Pedro es Pedro, ¿por qué? Porque Dios le cambió el nombre, Jesús le cambia el nombre, ¿cierto? Y Pedro, ¿por qué? Porque Pedro es piedra, Pedro es fuerte, Pedro es duro, Pedro es confiable. Y el Señor pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y usted sabe la película, ¿cierto? Porque Pedro es el único que da la respuesta correcta, ¿cierto? Él lo reconoce como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. Y Dios le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y sucede algo genial, ¿cierto? Dios le dice: yo te voy a entregar las llaves del cielo. Porque no las tiene Papa Francisco, pues las tiene Pedro. Y ese es tremendo hombre, pero aquí vemos que Pedro es distinto. Pedro más adelante tiene una conversación con el Señor y el Señor le dice: Pedro, ¿sabes qué? Yo
voy a morir, yo voy a la muerte, yo debo de cumplir mi propósito, para esto nací. Y Pedro le dice, no, si se trata de mí, yo te voy a defender. Y Pedro siempre como es impetuoso, es como muchos de nosotros, sobre todo con el primer amor. ¿Qué es lo que hacemos? Yo estoy en todas, yo voy para todos lados. Si a ti te hacen algo, se meten conmigo. No, yo salgo y yo voy a pelear por ti. Y de hecho, de alguna manera lo hacen, porque cuando a Jesús en el Getsemaní lo atrapan, él le corta la oreja a Milco. Él está dispuesto a morir por Jesús. Pero fíjese que hay momentos en nuestras vidas en donde no vamos a hacer lo que dijimos. Porque el fracaso se esconde detrás de muchas cosas. Si bien es cierto el fracaso de Pedro tiene que ver con esta negación que hemos vivido, pero muchas veces nuestro fracaso depende de una falda, depende de una coima, nuestro fracaso depende de una situación, ¿cierto?, que puede reñir en la moral, depende de nuestra sexualidad. Y cada uno de nosotros tenemos que entender en qué hemos fracasado. Suceden varias cosas que son hermosas, porque si bien es cierto, el otro día conversamos con el pastor que hay tantas doctrinas bíblicas que son tan básicas, pero muchas veces no las logramos entender. Y nosotros entendemos que el Señor murió por nosotros en la cruz. Y decimos, eso es gracia. Pero ¿sabía usted que cuando usted se equivoca, cuando usted fracasa, aún está la gracia de Dios con usted? O sea, y fíjese que vamos a analizar un poco qué es lo que pasa con Pedro, ¿cierto? Pedro, si bien es cierto, es el único discípulo que lo vemos en el momento. O sea, igual tiene virtudes Pedro. Pedro está, los otros no están por ningún lado. Y Pedro está tratando, imaginándose que podrá hacer algo. Y Jesús va a la casa del sumo sacerdote, lo llevan prisionero, ya lo empiezan a flagelar, lo empiezan a castigar, y Pedro lo ve desde lejos. Pero cuando Pedro le había dicho al Señor, no, si yo estoy seguro que yo voy a defenderte hasta el final, y se para en su propio orgullo, ¿cierto? El Señor le dice, ciertamente me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y la situación es terrible, ¿sabe por qué? Porque cuando yo leo en Lucas, yo leo un pasaje que es muy inocuo, pero cuando leo Mateo, yo puedo entender que cuando le preguntan y le dicen, ¿tú conoces a Jesús? Y él dice con groserías, con malas palabras, él insulta a Jesús. Yo no conozco, y le pone todo lo que usted quiera imaginarse. Y en ese momento, el Evangelio de Lucas nos dice que cuando canta el gallo, la mirada de Jesús se vuelve hacia él. La pregunta, cuando tú te equivocas, cuando tú cometes un error, cuando fracasas, ¿sientes la mirada de Jesús sobre ti? Y tú tienes como 2 opciones para entender la mirada del Señor. O te mira para acusarte, te dije que te ibas a equivocar, que me ibas a negar. Yo sabía que lo iba a hacer, porque tú naciste mal nacido, naciste penca, naciste con la necesidad de pecar, tú naciste. Y en realidad, la mirada de Jesús nosotros podemos entender más adelante, Pedro, igual te amo. Yo te conozco. No eres perfecto, pero igual te amo. La verdad es que la historia de Pedro, ¿cierto? Y la historia de Judas son similares. Los dos se equivocan, los dos le traicionan, los dos cometen un tremendo error. Pero usted sabe la historia de Judas. Judas se va, se pierde, se suicida. Pero Pedro no deja de ser cristiano. Pedro no se va lejos. Pedro conoce mucho del Señor para dejarlo ir, pero no conoce lo suficiente para mantenerse. ¿Qué es lo que hace él? Él dice, vamos a pescar. Estoy ahí hablando del capítulo de Juan 21, ¿cierto? Donde esta historia que queda inconclusa, porque Pedro, ¿cierto?, está en este momento, el día, digamos, anterior a que Jesús lo crucifiquen. Y Juan 21, ¿cierto?, es una de las últimas apariciones de Jesús después de estar resucitado. Pero la historia está inconclusa, no termina, hasta que hay alguien que le pone fin a la historia. Y yo quiero hablar, ¿cierto?, de Pedro. Pedro no está tan alejado de Dios como para irse a pecar.
Pedro no está tan convencido de que esto fue falso, que yo en realidad no sirvo para nada, sino que él decide irse a un lugar. ¿A dónde? A pescar, porque él es pescador. Lo mejor que sabe hacer, ¿qué es lo que es? Pescar. Yo voy a pescar. Fue un lindo sueño, no di el nivel. El Señor tenía perspectivas conmigo, pero yo no fui capaz de cumplirlas. ¿Cuántos se han sentido así? Entonces, ¿qué significa volver a pescar? Volver a pescar no significa que me voy a ir a un cabaret, no significa que voy a ir a meterme al crimen, no significa que voy a hacer lo malo, sino que significa que me voy a esconder en un lugar. Y muchas veces yo me he escondido detrás de una guitarra. ¿Por qué? Porque quiero dejar de escuchar mi llamado. Muchas veces me he escondido, fíjese, inclusive, me acuerdo de periodos de mi vida donde he estado en 8 campañas al mes. Y llego cansado a la casa, estuve haciendo la voluntad de Dios, pero yo sé que me estoy escondiendo del llamado. Que usted puede estar sentado en esa banca todos los domingos y a los ojos de todos es un buen miembro de la iglesia porque siempre está, pero usted está abortando su llamado. ¿Por qué? Porque se fue a pescar, es lo mejor que sabe. Amo al Señor y no me puedo alejar de Él, pero no puedo dar el ancho para lo que Dios quiere hacer conmigo. Y fíjese que Pedro está en esa situación, no puede alejarse tanto, pero él sabe que no es capaz. La pregunta, ¿cuántos hay aquí que se crean incapacitados? Y yo quiero que usted recuerde el momento cuando conoció al Señor, o a lo mejor posterior, donde en algún momento apasionado por el Señor se sentó y le oró al Señor y le dijo: Señor, hace conmigo tu voluntad. Señor, entrégame a las almas que tú quieres que se ganen. Señor, haz conmigo como tú quieras. Y aquí estamos arrancándolos del llamado. ¿Por qué? Porque no damos el hilo, no damos el calzo, no damos el nivel que nosotros pensamos que Dios quiere con nosotros. La pregunta es, ¿qué pretende usted? ¿Qué pretendía Pedro? Pedro entiende que él falló. Pero honestamente dice, en realidad, me voy en pura boca, me voy en pura apariencia, porque en la práctica yo fallé. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos fallado? Y yo te pregunto, piensa en tu error, piensa a lo mejor en qué fallaste. Pero la pregunta, ¿y después del fracaso qué? ¿Te vas a quedar en el fracaso o vas a ser como David, que desde el fracaso logró sacar las mejores palabras de la boca de Dios? Este es mi hijo conforme, ¿cierto? Este es mi hijo, ¿cierto? Que tiene un corazón conforme al mío. Podemos ser como Abraham, ¿cierto? En eso de que falla, ¿cierto? Él tuvo una hija con la esclava. Pero fíjese que aún así Dios cumplió su propósito con Abraham. Porque el Señor va a cumplir su propósito en nosotros, independiente de tus incapacidades, independiente de tu fracaso, independiente de tu capacidad, ¿cierto? Ahí está la gracia. Porque el Señor es experto en transformar las cosas en algo que no eran. Y es tan así que fíjese que en el siglo I, ver una cruz era símbolo de ignominia, ¿cierto? Era símbolo de muerte. Cuando usted pasaba por el camino y veía un crucificado, le escupía en la cara, porque era maldición estar en una cruz. Pero cuando Jesús ocupa un lugar en la cruz, usted ahora se cuelga la cruz en el cuello. Para Santa Cena ponemos una cruz acá, porque la cruz vacía simboliza un hermoso mensaje. Porque Jesús se colgó en una cruz por amor a nosotros. Y Él es capaz, ¿cierto?, de transformar las peores cosas en las mejores cosas. Y el Señor quiere transformar tu fracaso en la mejor historia que tú puedas contar. La pregunta que tienes que hacerte el día de hoy, ¿en qué estás escondido? Y muchas personas se esconden. Y yo les digo, pues si yo, por ejemplo, cuando estoy en la casa y me encierro a leer, me estoy escondiendo de algo. Y me veo interesante, con lentes puestos, anotando y todo, pero yo sé que me estoy escondiendo. Aunque mis hijos digan, oh, mi papá que es bueno para estudiar. No, yo sé que me estoy escondiendo. Porque al Señor no le puedo esconder nada. Y usted puede estar sentado y escondido. Pero hay muchas madres que se esconden en la crianza.
Y cuando el pastor les dice, oiga, esto y esto otro, no, es que estoy criando. Pero ¿sabes cuántos hijos espirituales Dios te quiere entregar? Porque hay un llamado que el Señor te está haciendo. Y muchos padres se esconden en el trabajo. No, es que tengo que producir. Pero nos olvidamos de lo más importante, depender del Señor. Porque en eso que tú querías salir a predicar y que te diste cuenta que no diste el calzo, vas a poner una excusa, vas a poner una situación y te vas a esconder. ¿En qué te estás escondiendo? ¿En tu trabajo? ¿En tu crianza? A lo mejor tienes un enfermito que tienes la responsabilidad de cuidarlo y te vas a esconder en eso. Pero el Señor te dice hoy, yo tengo un llamado para ti. Cuando tú te arrodillaste y oraste y me pediste, yo te di el llamado. Y a veces damos tanto bote en la vida. Porque Pedro salió a pescar. Porque eso sabía hacer. ¿Cuánto pescó? Nada. Tú no vas a pescar nada. Porque el Señor ya puso una marca en ti. El Señor le había dicho a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero porfiado va a pescar peces. ¿Y cuánto pescó? Nada. Tú vayas a salir, vayas a querer producir, no vayas a producir nada. Porque estás fuera de la voluntad de Dios. Porque el propósito de que Dios tiene en la vida, tú lo quieres abortar, lo quieres esconder. Tú dices, no, Señor, si en realidad conmigo te equivocaste. No. Es que no conoces la gracia. Señor, mírame, si en realidad ¿qué voy a hacer conmigo? Si soy un fracasado, yo no puedo serte fiel, soy tan débil. Es que no conoces lo que es la gracia del Señor. Fíjese que esto es tan transversal. Yo le contaba a mi pastor, yo tuve un pastor muy conocido, muy famoso, y se dio un dolor que a mí me dejó, que él se murió. Se murió sin perdonarse él mismo, porque no entendió la gracia. Porque lo que ocurrió en la cruz cuando Él murió por nosotros es tan grande que tiene la capacidad de borrar todas las manchas que están en nosotros. Usted no puede ser tan malo, tan miserable, para que la cruz no tenga un efecto en su vida. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a Él? O sea, ¿yo tengo que ir al médico sano? ¿O tengo que estar enfermo para ir al médico? Y muchos de nosotros tenemos en la cabeza, ¿cierto? Esto, Señor, tengo que ser perfecto para llegar a ti. Pero el Señor es experto en traer las cosas, ¿cierto?, a la realidad y en preparar escenarios para la realidad. Hay dos situaciones que me llaman la atención. Cuando Jesús llama a Pedro, ¿dónde lo pilla? Pescando. ¿Y cómo está la pesca? No pescaron nada. El Señor les dice, no. Y está el milagro de la pesca, ¿cierto? Ellos hacen caso a las palabras del Señor y pescan muchos peces. Y por supuesto el Señor termina diciéndole, Simón, hijo de Jonás, te voy a hacer pescador de hombres. Y comienza esta historia que va en ascenso, y nosotros vemos a Pedro, ¿cierto? Pedro el que camina por la agua, ¿cierto? Pedro el que da las buenas respuestas, Pedro el que tiene la iniciativa, Pedro es el líder. Pedro compite con todo, el ego por acá arriba. Y de hecho este capítulo es tan importante, ¿por qué? Porque Dios está trabajando con el carácter. Y tú te puedes quedar en el fracaso o entender que Dios va a lograr algo en tu fracaso. Algo que te haga mejor que antes. Es muy interesante, ¿cierto?, que Simón, hijo de Jonás, ¿cierto?, está en una situación. Y después vemos, ¿cierto?, que hay una situación que también es media llamativa, que está en la negación de Pedro, está en la fogata. Hay una fogata. ¿Qué es lo que hay? Una fogata. Van a pasar los días, ¿cierto?, y el Señor se va a encontrar con Pedro. Es una de las últimas apariciones. Jesús, ¿cierto?, ya resucitó, ¿cierto?, y se le aparece a sus discípulos, y ellos están a la respuesta de este gran líder, Pedro, porque Pedro tiene el liderazgo, eso no lo podemos negar. Pedro dice, voy a pescar, y van todos a pescar con él. Y están pescando, ¿cierto?, ahí. Está Juanito ahí pescando, y de repente hay alguien en la playa. Ellos disciernen que es el Señor. Pedro se ciñe la ropa y no espera a que la embarcación llegue, sino que él tiene necesidad de su maestro.
Y suceden varias cosas que usted tiene que entender. ¿Y por qué suceden? Está la fogata porque tiene que recordarse de que en una fogata lo negó. Y las cosas no pueden quedar pendientes. Las cosas no pueden quedar a medio cerrar y que los olvidamos. Confrontemos tu realidad. ¿Por qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué opinión tenía yo de ti? Lo más importante es que el Señor le está cocinando. ¿Qué es lo que está haciendo? Preparando una comida. Y a lo mejor para nosotros los chilenos no les signifique nada, pero cuando un judío invita a comer a otro, significa que quiere tener intimidad. Entonces el Señor quiere arreglar las diferencias y su fracaso a través de la intimidad. Y vuelvo a decir, pues usted dice, es que yo no puedo ir a la iglesia, no puedo subir mi nivel. ¿Por qué? Porque tengo este fracaso. Y déjeme decirle que en la cruz se va a resolver tu fracaso. En la intimidad se va a resolver tu fracaso. Y cuando tú resuelves tu fracaso en la cruz, al tercer día Dios va a resucitar tu llamado. ¿Qué quiere decir, Señor? Espérate un poquito, déjame sacarme estos pecados de encima, déjame sacarme estas malas costumbres de encima. Señor, déjame sacar estas cosas que no puedo superar. No. El Señor te llama a la intimidad. Tus problemas se resuelven en la intimidad. No se resuelven a la distancia. Vuelvo a decir, no necesitas estar sano para ir al médico. Cuando tienes cáncer, cuando te estás muriendo, tienes que ir al médico. Porque para eso es el médico. Y el Señor, cierto, murió por tus pecados. Murió por tu infidelidad y murió por tu fracaso. Entonces, el llamado de hoy, cierto, lleva, así como está, entra en intimidad con Dios. Porque ahí se resuelven los problemas. Ahí se reaviva tu llamado. Si tú piensas que eras caso perdido, estás escuchando la voz equivocada. Si tú crees que ya en realidad tú saliste del juego, el Señor te dice, hoy, reviva el fuego que hay en ti. Tráelo a tu mente, recuerda tu compromiso, porque tu compromiso no fue en vano. Cuando tú me dijiste, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, el Señor te dijo, ok, estás en mi equipo. Y ahora estás sentado en la banca, hoy es el día en que te pongas en la brecha. Y que entres en intimidad con Dios y le digas, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. ¿Cuánto más somos? Es que quiero demostrar que soy tremendo personaje, es que no lo soy. Es que quiero demostrar que soy mejor que todo, no lo soy. Es que quiero demostrar que me destaco en muchas cosas, no me destaco en muchas cosas. Así es la sencillez que tú tienes y la situación que tú tienes, el Señor dio su vida por ti en la cruz. Y esto no depende de ti, depende de la gracia que Dios va a poner en ti. Ay, que Señor, que yo no puedo predicar en público. Dale, párate aquí y vas a ver lo que el Señor va a hacer contigo. Porque no depende de lo que yo tengo, depende de qué es lo que Dios va a hacer contigo. La pregunta es, ¿crees que Dios no sabe cuáles son tus incapacidades? ¿Crees que Dios no sabe en qué fallas? Pero desconoce lo que es la gracia de Dios. Pedro está confrontado a un problema grave. Porque debe sentirse muy mal. Pero hay algo que cambió en él y que tiene que cambiar en nosotros. En el momento de intimidad tenemos que decir la verdad. En el momento de intimidad tenemos que ser sinceros. En el momento de intimidad tú tienes que entregarle a él todo lo que le puedes entregar. Sucede lo siguiente. Nosotros para decir amor tenemos una palabra, probablemente dos: querer y amar. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos 4 palabras y en el griego tenemos como 8 o 9 palabras. Así que para decir amor, hartas palabras. Y todas tienen como estudiábamos ayer, tienen una connotación distinta. Y el Señor le dice, parafraseando, le dice a Pedro, Pedro, agapao, o sea, Pedro, ¿me amas incondicionalmente como para dar la vida por mí? Entonces Pedro sabía que no había dado la vida por él. Pedro sabía que había fracasado. Pedro sabía que él había dicho, Señor, yo doy la vida por ti, pero no había sido capaz. Y el Señor le pregunta, Pedro,
¿me amas incondicionalmente como para dar la vida por mí? Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Hasta ahí alcanzo. La pregunta es importante. ¿Hasta dónde tú alcanzas? Le pregunta por segunda vez. Pedro, y fíjese que ni siquiera le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Eso nos recuerda cuando el Señor lo conoce y le entrega el ministerio. Porque no está hablando con la roca, con este fuerte, no está hablando con este hombre que es duro y que es confiable. Está hablando ¿con quién? Con el hijo de Jonás. Simón significa Dios escucha, pero en su raíz, ¿cierto? En su raíz también significa junco. Se dobla para todos lados. Ese es Pedro. Y Dios no va a hablar con el superhombre. Dios va a hablar con el hombre sencillo. Va a hablar con el hombre débil. Está hablando con Simón, hijo de Jonás. No está hablando con este tremendo hombre, con este tremendo siervo. La verdad es que tu historia comienza en su sencillez, comienza en tu realidad. ¿Quién eres tú? El que falla. ¿Quién eres tú? El que está fracasado. ¿Quién eres tú? El que no da el ancho. Es tan bonita esta historia porque el Señor no lo llama Pedro, sino que vuelve a llamarle como uno común y corriente, con debilidades. Porque un hombre que está pescando es porque no le dio el ancho para tener una buena profesión. No le dio la educación, no le dio la inteligencia para llegar a un nivel académico más alto. Y ese es Pedro. La pregunta, ¿quién eres tú? Y cuando tú digas que tú eres el tremendo tipo, tienes un problema grave. Porque tú sabes cuánto vales, tú sabes quién eres, tú sabes lo que puedes entregar. Y el Señor está dispuesto aquí a hablar con tu sencillez, a hablar con tu raíz, con tu defecto, a hablar con tu debilidad. Una vez le preguntó, le pregunta nuevamente, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas incondicionalmente como para dar tu vida por mí? Señor, tú sabes que eso no me alcanza para quererte. Y usted puede decir, que Dios es cruel, que Jesús es cruel, pero Jesús no va a dejar pasar tu problema. Jesús va a confrontar tu problema en la intimidad. Porque Pedro es lo que es. Pedro es un fracasado en este momento. Pedro es uno que falló. Es uno que siente una basura enorme en su corazón. ¿Por qué? Porque le falló. Y la tercera pregunta, Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me quieres? Le bajó el nivel. Porque siendo el Señor, el Hijo, ¿cierto?, de Dios, siendo el que creó el universo, se rebaja por amor a ti. Y cuando uno habla de la kenosis, ¿cierto?, que Jesús vino al mundo y se vació de ser Dios, ¿cierto?, y se hizo un simple hombre, bueno, eso llega a estos niveles en donde el Señor, ¿cierto?, se rebaja aquí a nuestra condición. Y Dios se rebaja a la condición de Pedro, ¿cierto? Y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro se entristece porque el Señor le bajó el nivel. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces apacienta mi oveja, porque esa es la obra de Dios, que entre todos apacentemos las ovejas. Pedro se entristece. Pero yo te voy a decir una cosa, que el Señor le está diciendo, tú estás dentro de mi equipo. Tú vas a hacer mi voluntad. Yo te voy a considerar en mis proyectos. Así tal y como tú eres. Lo único que necesitas es intimidad. ¿Qué necesitas tú? Intimidad, resolver tus problemas en la intimidad con Dios. Tú tienes que meterte en tu domicilio, ¿cierto?, en tu pieza, ¿cierto?, y decir, Señor, aquí estoy. Esto es lo que tengo para ofrecerte. Si tú quieres que yo te ame incondicionalmente, yo solamente puedo llegar a quererte. Y el Señor te va a decir, ok, con eso vamos a trabajar.
Que tú puedes decir, no, es que te necesito para por lo menos tener como una aureola aquí. No, 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 el Señor no está pidiendo eso. El Señor lo que está diciendo, con lo que tú tienes y con mi gracia, vamos a conquistar el mundo. Dios tiene un propósito. Jonás antes le dijo, Pedro, aquí tienes las llaves del cielo. ¿Y usted cree que el Señor no va a cumplir su propósito? ¿Con uno que es común y corriente y que se equivoca? ¿Es que tiene que ver con mi capacidad? ¿O tiene que ver con la gracia que Dios va a hacer algo conmigo? Y usted tiene que recordar que hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Que cuando usted está en intimidad, usted resuelve sus problemas con Dios. Cuando usted está en intimidad, usted logra ¿qué? Estar en la brecha. Porque usted no va a echar abajo ningún demonio, usted no va a sanar ningún demonio, pero el Señor lo va a hacer a través de usted. ¿Por qué? Porque usted está en la intimidad, porque usted resuelve sus problemas, porque usted acepta el llamado a pesar de sus debilidades. Yo le quiero decir, si hubiera aquí alguien que fuera idóneo, sería Ángel a lo mejor, pero estamos aquí ¿por qué? Porque no hay ninguno que sea idóneo. Pero cuando el Señor nos viste con su gracia, no hay quien nos pare. Cuando el Señor nos viste, ¿cierto? Es su grandeza, ¿cierto? Compartida a través del humano. Por supuesto, ¿cierto? Nosotros terminamos esta historia viendo que la tristeza cae en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le baja. Pero esto no queda ahí. Dios le entrega una tremenda profecía que se las va a entregar a ustedes. Cuando eras joven, tú ibas donde querías ir. Pero va a llegar un momento, vas a estar envejecido. Te van a tomar y te van a llevar donde quieran. Y el texto bíblico dice que esto era una profecía de la manera que él iba a morir. Y si bien es cierto, usted puede decir, qué terrible que Pedro entienda en ese momento que él iba a estar dispuesto a morir por Cristo. Pero imagínense en el corazón de Pedro la alegría de saber que lo que él hoy no pudo hacer, que no fue capaz de hacer en el tiempo, a través de la gracia, lo iba a poder hacer. Él sí iba a poder dar la vida por Cristo. Y la tradición dice que él murió, ¿cierto?, crucificado al revés. Y cumple ¿con qué? Con lo que un día no logró hacer. La pregunta, ¿en qué estamos? ¿En qué nos estamos escondiendo? ¿Por qué estamos abortando nuestro llamado? Porque no somos tan malos para irnos de la iglesia, pero estamos sentados perdiendo el propósito. Y muchas veces miramos a los lados, ¿cierto? Y nos debilitamos y dejamos de entender que el propósito que Dios tiene conmigo no tiene que ver con el que está al lado. No tiene que ver si el de al lado lo hace bien o lo hace mal. Porque el Señor quiere intimidad solamente contigo. En un rincón de tu casa tú tienes que buscar la intimidad y decir, Señor, aquí estoy. Y como un día lo dije, yo quiero dar la vida por ti, hoy lo vuelvo a decir. No es mi fuerza, no es mis capacidades, porque muchas incapacidades tenemos. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor y nos ponemos en la brecha y le decimos, Señor, heme aquí, voy a dar mi mejor esfuerzo. Pero estas cosas cuando salen bien no dependen de la capacidad humana. ¿Dependen de qué? De la gracia que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y el Señor nos dice, retoma tu llamado. Tienes un compromiso conmigo. No hacemos los locos en la iglesia, ¿cierto? Con la cañita en el agua, y pasan los días, pasan los años y no sale ni un pez, porque está fuera de tu llamado. El Señor nos dice el día de hoy, retorna a tu llamado. Sé valiente, resuelve tus problemas, cuéntame tus debilidades. ¿Hasta dónde puedes llegar? Yo solamente puedo llegar a quererte. Soy tan débil. Podríamos decir que la historia termina aquí. Pasan un par de días. Llega el primer Pentecostés. Se derrama el Espíritu Santo. Y Pedro toma la llave y abre el cielo. La primera predicación evangélica la hace Pedro. Se convierte en 3.000. Yo te quiero decirte, hermano, que el Espíritu Santo que está sobre Pedro es el mismo que está sobre nosotros hoy día.
Si tú le preguntas a ese fracasado de Pedro que está en la orilla del mar Tiberia, ¿cierto? Y que está recibiendo ese alimento, ¿cierto? Que el Señor le está dando y que se está comprometiendo, ¿cierto? Y que tiene una conversación con Cristo, si tú le preguntas a él, ¿a cuántos podía convencer con sus palabras? No me convence ni solo. Pero la diferencia es cuando sabemos depender, porque esto no depende de ti, depende del que te llamó. Para que nadie se gloríe. Usted puede estar hoy día aquí y decir, no, es que conmigo no se puede. Atrévase. Y usted va a entender una cosa, que cuando usted se pare en un lugar y predique, y cuando las almas se conviertan, usted con humildad va a entender que es la gracia. Su responsabilidad es atreverse, su responsabilidad es reconciliarse, su responsabilidad es seguir en su llamado. Y si el diablo nos dice, porque a la larga es como que el diablo nos dice, oh, no, si ya estás jodido, tú volví a caer todas las veces. No creas las mentiras del diablo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si fracasaste ayer, no tienes la necesidad de estar fracasado toda la vida. Vayamos a la intimidad con el Señor. Vayamos a buscar su presencia y entreguémosle nuestras capacidades. Para esto alcanzo. Y aunque parezca extraño, el Señor se va a dignar a comenzar a hacer algo en tu vida, porque Él va a terminar la obra que un día comenzó. Y con lo que tú tienes, el Señor va a hacer mucho. Pedro no alcanza más que para un querer. La meta de Dios, que lo ame incondicionalmente. Ayer conversábamos con los chicos, hablábamos del amor. El amor agapao, ¿cierto?, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un amor tan sobrenatural que el Señor va a hacer la obra en ti. Tu decisión, ¿te sigues escondiendo? ¿Y miras tu llamado de lejos como otros lo pueden realizar? ¿Te escondes detrás de una guitarra? ¿Te escondes detrás de un libro? ¿Te escondes en un asiento? ¿Te escondes en la crianza? O dices, Señor, en intimidad, Señor, esto es lo que tengo, pero te lo quiero dar todo a ti. Y fíjese que es tan bonito cuando uno ve personas con tan pocas capacidades y que el Señor hace tan grandes cosas con ellos, porque a diferencia de nosotros, se atrevieron. ¿Habrá alguien aquí que diga, Señor, ¿no sirvo para tu obra? A ti el Señor te dice, ven a la intimidad, te invito a comer, compartamos el pan y los peces, conversemos, déjame hacerte algunas preguntas. Tú le tienes que responder a esas preguntas, Señor, hasta aquí llego, esta es mi capacidad, esto es lo que te puedo ofrecer, pero te lo ofrezco de corazón, porque confío que tú vas a terminar la obra que un día comenzaste en mí. No somos los mejores, pero somos los dispuestos. Voy a dejar el mensaje hasta acá, voy a dejar a mi pastor. El Señor les bendiga, hermanos.